Hola, buenos días a todos. Soy Cristian De Angelis, soy cofundador de Planta 12. Muchas gracias a todos por conectaros a esta nueva edición de Zooming en tiempos de coronavirus de Planta 12. Disculpad a Alberto Escobar, director de Planta 12, para los que ya habéis conectado otras veces y estáis acostumbrados a verle a él. La verdad es que hemos tenido algún problema técnico y no ha podido conectar. Para los que conectéis por primera vez, simplemente explicaros muy rápidamente la iniciativa. Más allá de nuestra actividad editorial y periodística, desde Planta 12, pues bueno, estamos muy comprometidos a generar espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector. Visto que no podemos desplazarnos y generar sesiones, digamos, presenciales, desde hace unas semanas lo que decidimos hacer es poner en marcha esta serie de webinars gratuitos con el objetivo de poder tener un espacio para aprender y tener nuevas ideas para prepararnos desde el sector para la salida, ¿no? Creemos que es clave, como dice Alberto todos los días, no parar, continuar, mirar al futuro con optimismo y con ilusión y intentar con espacios como este, pues bueno, generar un poco de impulso para esta nueva normalidad que vamos a tener de aquí poco. La mecánica de la sesión, ahora os presentaré al ponente, pero él hablará unos 20 minutos y después pasaremos a un turno de preguntas de los asistentes que podéis plantear a través en esta barra que hay aquí abajo de Ask a Question. Y yo me encargaré al final de planteárselas. Muy rápidamente, os presento a Juan Antonio Hernández, que es socio de Life Science and Healthcare Grant Thornton. Le hemos pedido que nos hable sobre digitalización y le hemos propuesto así un título un poco llamativo, ¿no? Que es la llave secreta para la colaboración público-privada. José Antonio ha trabajado como responsable de este área en otras compañías como KPMG España, como gerente y posteriormente como senior manager en Mensor Consultoría y anteriormente también en Deloitte. Es licenciado en empresariales, tiene además un MBA y 18 años de experiencia en el ámbito de la salud, el sector farmacéutico y el espacio sociosanitario, apoyando la mejora en las organizaciones ligadas al sector de Life Science, tanto desde el ámbito de la consultoría como en el ámbito de la gestión. Todo tuyo. Muchísimas gracias y adelante. Gracias a vosotros. Bueno, buenos días a todos. El otro día cuando me plantearon tener un webinar desde Planta 12, estuve pensando realmente cuál era la temática más interesante para este webinar, ¿no? Y bueno, ahora os contaré un poco cuál es el objetivo del proyecto, pero el tema de la sesión, pero el tema es interesante, ¿no? El tema de la digitalización aplicada desde el punto de vista de la colaboración público-privada y, sobre todo, desde el punto de vista de la situación que tenemos ahora mismo, de la pandemia del COVID-19, yo creo que hay que darle una vuelta y que hay que hablar mucho y que trabajar sobre ellos. Agradezco la presentación. Bueno, como han comentado, soy socio de consultoría de negocio e innovación en Grant Thornton. Soy el responsable del equipo de Health y Life Science, con muchos años ya de experiencia en este sector para entidades tanto públicas como privadas. He trabajado tanto en gestión en Sanitas Hospitales y en Hospiten como en servicios profesionales en Deloitte, en KPMG y ahora en Grant Thornton, en proyectos pues, de consultoría estratégica, en modelos de colaboración público-privada, en estudios de mercado y diligence comerciales y estrategias de acceso, entre otras cosas que hacemos que son todas súper divertidas, ¿no? No sé si conocéis Grant Thornton. Grant Thornton es una firma multidisciplinar que presta servicios de auditoría, consultoría de negocio, tecnología e innovación, asesoramiento fiscal, legal y financiero. Se creó en 1924 y es una de las mayores organizaciones mundiales en servicios profesionales. Somos más de 56.000 profesionales en el mundo y estamos presentes en más de 140 países. En España, en concreto, estamos desde 1984 con casi un equipo multidisciplinar de casi 1.000 personas y tenemos 10 oficinas repartidas en el territorio nacional, ¿no? Las dos oficinas principales las tenemos en Madrid y en Barcelona, pero estamos presentes, pues, por ejemplo, en Bilbao, en Málaga, en Murcia, en Vigo, en Zaragoza. Como os comentaba, el tema de la colaboración, asociar la digitalización a la colaboración público-privada me parecía muy interesante porque básicamente la colaboración público-privada se ha centrado siempre, o el discurso que siempre estamos escuchando, está centrada en la colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada, además desde un punto muy ideologizado en
en general, ¿no? Pero hemos visto que con la crisis del COVID-19 hay más ámbitos donde esta colaboración se está demostrando fundamental. Hemos visto cómo, en concreto en nuestro país, pues ha habido cadenas de producción de compañías no vinculadas al sector salud que se han adaptado pues, para producir mascarillas, para producir respiradores. Ha habido compañías que han focalizado sus esfuerzos en donaciones, en compras internacionales, y ha habido muchas compañías que están impulsando la investigación en el ámbito de la salud para, o por un lado, encontrar una vacuna que evite problemas a futuro, o por otro lado, identificar un tratamiento adecuado para este virus, ¿no? Aún así, todo esto se ha hablado y está en los medios. Yo creo que en ese sentido hay una amplia comunicación, pero lo que sí echo de menos, y por eso quería hacer este webinar sobre este tema, es que todo lo que está vinculado a la toma de decisiones en base a datos, a la prevención en base a datos, a todo lo que es la inteligencia artificial, el Big Data aplicado a la salud, pues echo de menos un poco el que esté en el discurso de todo el mundo, ¿no? Que para mí me parece fundamental. Y es un poco la idea de desarrollar este webinar, como os comentaba, ¿no? ¿Vale? Bueno, todos sabéis que lo que está ocurriendo con la crisis del COVID-19, se ha producido una amplia proliferación de casos a nivel mundial. Realmente yo creo que ha habido un error grave en la toma de decisiones desde el punto de vista de la prevención. Primero, para evitar circulaciones a nivel mundial y evitar contagios, como ha ocurrido en muchos países del mundo, y segundo, desde el punto de vista de garantizar la distancia social y prever aprovisionamientos de material de tratamiento y prevención que no se han preveído de manera adecuada, ¿no? Y nos hemos encontrado con una carga asistencial muy importante que nos ha provocado pues, tratamientos a lo mejor no tan buenos como los deberíamos, y segundo, correr el riesgo pues, de contagios entre los propios profesionales del ámbito sanitario, sean asistenciales o no asistenciales. Para mí, la buena organización y recogida y tratamiento de datos es imprescindible para generar una trazabilidad y seguimiento de la enfermedad y establecer estrategias efectivas. Si no hay datos, si partimos de datos erróneos o contradictorios, al final las estrategias que se montan básicamente se basan en intuiciones o en experiencias sin tener una visión global de las mismas. Y yo creo que la digitalización tiene mucho que decir. Es más, a la hora de poner en marcha o de diseñar planes de contingencia, yo creo que uno de los elementos fundamentales sobre los que se tienen que basar es en los datos, ¿vale? Quiero comentaros que para mí el punto de partida no solamente es el COVID. El COVID es una pandemia que de alguna manera se ha descontrolado, pero en los últimos años no es la primera. O sea, en los últimos 20 años, cada 4 años, 5 años aproximadamente, nos estamos encontrando con nuevos virus de los que corremos el riesgo de que se conviertan en pandemias. Os pongo ejemplos concretos. El SARS en el 2004 pues generó a nivel mundial más de 8.000 casos y más de 700 muertes. En el 2004 la gripe aviar fueron 800 casos y cerca de 500 muertes. En el 2009 una segunda oleada de la gripe aviar con algunas modificaciones pues generó casi 650.000 casos y cerca de 19.000 muertes. Luego vino el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, con 2.500 casos y cerca de 800 muertes. El ébola, que todos conocemos porque ha sido hace muy poquito, en el 2014, con 28.000 casos y 11.300 muertes. Y nos hemos encontrado con el COVID, que realmente el problema que ha tenido es que ha habido esa amplia movilidad y cada vez creciente movilidad internacional que tenemos entre los distintos países, y yo creo que el no poner barreras amplias desde el principio de la aparición de virus pues ha generado que la pandemia pues sea inmensa, ¿no? A nivel mundial, con más de 3 millones de casos y cerca de 300.000 muertes reconocidas en estos momentos, que seguramente tanto a nivel de casos como a nivel de muertes tengamos que multiplicarlos. Casos seguramente entre 8 y 10 y muertes posiblemente por 1,5 o 1,8 mínimo, ¿vale? Básicamente esto lo que implica es que tenemos que tener preparados nuestros sistemas de salud
para garantizar una rápida respuesta. En el corto plazo, fundamentalmente para evitar nuevas oleadas del COVID, pero en el medio plazo, a 2, 3, 4 años, para evitar que nuevas posibles patologías o posibles pandemias se extiendan tanto como se ha extendido el COVID, ¿de acuerdo? El COVID, bueno, fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del pasado, o sea, parece que ha pasado mucho tiempo, pero estamos a día 13 de mayo, lo que significa que han pasado 2 meses. Creo que China declaró a la OMS, le informó de este nuevo coronavirus a finales de diciembre, o sea que realmente, como veis, todo ha sido pues muy rápido, ¿no? Si no tenemos datos e información fiable, si no tenemos previsión de cómo va a evolucionar una determinada patología, o tomamos decisiones que nos faciliten tomar decisiones rápidas, al final lo que está ocurriendo es que las decisiones se toman de forma reactiva, y en este tipo de patologías tomar decisiones reactivas significa que al final hay un amplio contagio por parte de la población, que es lo que ha ocurrido, ¿no? La respuesta tardía a estas acciones de prevención de alguna manera ha hecho que las administraciones no se hayan focalizado en todo lo que es la parte de prevención o no hayan limitado la parte de prevención, sino lo que hayan estado focalizadas es en incrementar la capacidad de atención sanitaria, sobre todo intensiva, puesto de UCI y respiradores, y disminuir la velocidad de los contagios a través de medidas de distanciamiento social y confinamiento de la población. Una vez que se ha aplanado la curva, estoy hablando sobre todo de España en este sentido, porque los países a nivel mundial, cada uno lleva su línea. Por ejemplo, Rusia ahora mismo está en fase creciente de una manera importante. Estados Unidos está prácticamente llegando a la curva de arriba de estabilización. En España, una vez que se ha aplanado la curva y con ratios por debajo de un contagio por persona afectada, el escenario que se plantea es un progresivo desconfinamiento y vuelta a la normalidad escalonada, que deriva pues, en unos retos importantes a nivel local, ¿no? Sobre todo para limitar y controlar posibles rebotes futuros del COVID-19 y transmitir seguridad y tranquilidad a la población en sus desplazamientos. Al final, el control viene derivado sobre todo del control de los eventos llamados mass gathering o de superdifusión, en los cuales hay una alta concentración de población y un alto riesgo de transmisión rápida y masiva, ¿no? Que eso es lo que hay que controlar fundamentalmente. Estos eventos pueden ser tantos puntuales como pueden ser conciertos, cine, conferencias, teatros, eventos deportivos, como continuados, como es el transporte público, donde hay una amplia concentración de personas, y también pues, el trabajo, donde hay oficinas, donde también pues, se concentran y circula muchísima gente, y sobre todo uno de los focos en la parte de trabajo más importantes en ese sentido que hay que controlar pues son los ascensores, donde se mezclan muchísima gente de distintas oficinas y de distintos sitios, ¿no? La propia OMS ha establecido una matriz de riesgos de este tipo de eventos de mass gathering vinculados al COVID, desde el punto de vista de mitigar el riesgo de contagio de la población. Por un lado, hay que tener en cuenta el número total de asistentes. Se habla de que concentraciones por encima de las 250 personas ofrecen muchas oportunidades de contacto de persona a persona y, por lo tanto, representan un mayor riesgo de contagio. Esto, por ejemplo, es lo que ocurrió en Corea, aunque lo controlaron bastante bien, pero en Corea el contagio tan importante inicial vino derivado de una concentración de un grupo religioso en el que hubo más de 1.000 personas en aquella concentración. También desde el punto de vista de la densidad de las personas, si el evento se produce en un área confinada, hace que los contactos sean mayores y el riesgo de contagio también sea mayor. Y luego también hay que controlar determinados segmentos de la población más expuestos a desarrollar una mayor gravedad. Si son contagiados, como por ejemplo las personas mayores de 70 años, las personas con patologías previas como diabetes o hipertensión, que hemos vivido en España y en otros países, porque no ha sido solamente en España, la gran crisis que hemos tenido por no controlar los accesos y la evolución de los contagios dentro del ámbito de las residencias de mayores. La OMS dice también que como elementos que facilitan la prevención de contagios pues son las alianzas con agentes locales clave, colaborando y coordinando con ellos esfuerzos en acciones de prevención, promover acciones preventivas cotidianas entre la misma población, establecer medidas de recuerdo muy visibles a la población, proporcionar materiales de prevención en los desplazamientos, como pueden ser lo que está ocurriendo antes de acceder al metro,
pues que te den mascarillas, que te den guantes, las administraciones públicas, establecer una mayor frecuencia de limpieza de las superficies, facilitar el teletrabajo y continuar implementando medidas de distanciamiento social, como por ejemplo en el transporte público, limitar la capacidad de autobuses o vagones en el metro. La OMS también habla de que la inteligencia artificial y el Big Data también son elementos fundamentales para prevenir contagios. Desde el punto de vista de retos, ¿no? En que nos encontramos ante la desescalada y los nuevos brotes, pues hay organizativos, profesionales, desde el punto de vista de los profesionales, desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista del ámbito digital, ¿vale? Los organizativos, pues todos los conocemos. Agilizar las compras, la contratación, almacenar adecuadamente o tener almacenaje adecuado de determinado equipamiento que puede ser posible o necesario utilizar si hay un nuevo brote, tener una adecuada organización de la logística y distribución y tener también una adecuada organización de la colaboración público-privada, ¿no? Tener infraestructuras flexibles y adaptables. Desde el punto de vista de los profesionales, pues disponer de ese equipamiento adecuado que han tenido, por ejemplo, EPIs y respiradores, y ayudarles en generar una mayor motivación, aunque yo creo que han cumplido con creces, ¿no?, las expectativas que había sobre ellos en esta pandemia, pero yo creo que hay que darles herramientas también para ayudarles a motivación, a mejorar esa motivación, a recuperación post-estrés, porque están viviendo situaciones muy complicadas, a darles herramientas formativas para que estén más preparados ante futuros complicaciones o nuevos rebrotes. Y desde el punto de vista de la población, claramente vamos a tender a generar o a utilizar herramientas para que sean atendidos esos pacientes, no tanto en centros sanitarios, sino cada vez más sean atendidos en su casa, a tener una mejor coordinación entre el ámbito sanitario y residencial. Yo no estoy del todo de acuerdo con la medicalización de las residencias. Para mí las residencias no son centros sanitarios, son centros sociales, en el sentido de que dar una cobertura social y de interrelación y de cuidados a cuidados personales a población mayor dentro de su vida diaria, pero no son, muchos de ellos, aunque sean enfermos, tratan su patología con centros sanitarios. No hay que tratarlos en las residencias. Tendremos otra serie de cuestiones también y retos en este ámbito, como son las listas de espera, que se habrán incrementado de manera importante, y la normalización de procesos de atención de procesos que no han tenido el seguimiento tan adecuado como deberían, derivados del COVID, ¿no?, como son los crónicos, los pacientes endocomatológicos, los pacientes con enfermedades raras. Y en la parte digital, que es un poco lo que me quería centrar, básicamente, pues se necesitan, lo que comentaba, esas herramientas de trazabilidad de contactos, ¿no?, vinculados a asegurar que cuando identifiquemos un paciente contagiado sepamos a quién puede haber, o tengamos claro a quién es susceptible de contagio para controlarlo rápidamente, el diseño de aplicación del algoritmo de triaje de pacientes con COVID, en análisis de datos para toma de decisiones y previsión epidemiológica, herramientas de teleasistencia, herramientas también de indicadores de gestión. Estamos viendo desde el punto de vista del Ministerio las importantes carencias desde el punto de vista de la homogeneización que hay de la información que les pasa a las comunidades autónomas, que están cambiando la metodología de vez en cuando o que dan información que no es relevante. Volvemos, en este caso, a que la parte digital es un tema fundamental, ¿vale?, en la parte del tratamiento del COVID y en el tratamiento, sobre todo, y en la previsión de posibles pandemias futuras, ¿no? Para mí, desde el punto de vista, el establecer medidas que de alguna manera nos ayuden a tener alertas tempranas de brotes de enfermedades epidemiológicas puede ayudar a salvar vidas. Como comentaba antes, yo creo que fue el 30 de diciembre el que China alertó a la OMS sobre el coronavirus. En este caso, hubo una startup canadiense, Blue Dot, que ya había advertido a sus clientes del sector privado y gubernamental del surgimiento de decenas de casos de una inusual neumonía en los alrededores de un mercado de mariscos de Wuhan. Y Blue Dot lo que estaba utilizando es inteligencia artificial, machine learning y big data para rastrear y prever posibles brotes de enfermedades infecciosas en el mundo, e identificó de forma previa lo que estaba ocurriendo en Wuhan, ¿no? Esta startup también utilizó posteriormente datos de fuentes como la venta de billetes de avión a nivel global para anticipar en qué ciudades podría extenderse esta. Identificó en principio destinos de los viajeros de Wuhan, entre los que se encontraba Bangkok, que da la casualidad de que fue la primera ciudad a la que se exportó un caso, Hong Kong, Tokio, Seúl, Singapur, y bueno, pues todas estas ciudades al final formaron parte de la primera fase de expansión del
del coronavirus, como se demostró unos días después. Luego ha habido otros sistemas como Metabiota que también detectaron el brote. Estos sistemas usan algoritmos que se basan en detectar palabras clave en textos online, pero que no llevan a cabo un análisis semántico profundo del contenido. Son en cierta parte, poco robustas, con alguna limitación, pero no son todas. Como comentaba, por ejemplo, Blue Dot, la verdad es que ha hecho una serie de previsiones muy interesantes, ¿no? Lamentablemente, ya es tarde para que la inteligencia artificial entre comillas, nos salve de la expansión mundial, ¿no? en este coronavirus. Pero hay muchas posibilidades de que juegue un papel importante tanto desde el punto de vista de la prevención, diagnóstico y seguimiento de nuevos rebrotes y de futuras pandemias. Vale. Eso sí, la inteligencia artificial tiene problemas importantes desde el punto de vista de necesitar importantes cantidades de datos para funcionar. ¿Vale? O sea, hay que tenerlo claro y hay que encontrar esas fuentes y que esas fuentes sean confiables. Y muchas veces estas fuentes son fuentes privadas o fuentes públicas. ¿Vale? También tenemos la barrera, en este caso, desde el punto de vista de que pues muchas veces es necesario compartir información entre países, cosa que pues es complicado por las fronteras geopolíticas que hay a nivel mundial, ¿no? Lo que ocurre es que sí es verdad que si realmente queremos responder mejor ante futuras pandemias, los países deberían de llegar a acuerdos internacionales para compartir datos en tiempo real sobre diagnósticos y admisiones hospitalarias que luego podrían incorporarse a modelos de pandemias basados en inteligencia artificial a escala global, lo que nos ayuda sobre todo a prever y a tomar decisiones en base a datos reales, ¿no? El Big Data ha demostrado que es uno de los recursos clave para combatir la pandemia, sobre todo en los países asiáticos. Daos cuenta que, como os comentaba antes, esta no es la primera pandemia que surge, ya hay unas cuantas que han ocurrido en los últimos 20 años y, sobre todo, han surgido allí, salvo en Arabia, que surgió el MERS, pero el resto han surgido en China o en los alrededores, y esos países lo que han hecho es prepararse. Uno de ellos, por ejemplo, es Corea del Sur, ¿no? En Corea del Sur, el 29 de febrero, reportó un incremento de 909 contagios, anunciando que tenía una epidemia fuera de control, y al cabo de una semana o 2 semanas, pues el incremento de contagios se redujo a la mitad, 400 nuevos casos. ¿Cómo es posible que lo hiciera tan rápido? Pues porque ya tenían esas herramientas desarrolladas de pandemias previas que habían sufrido y que muchas de ellas habían venido también de China y ya estaban preparados. Se ha hablado mucho de los test y es verdad que ellos hicieron un amplio despliegue de test para sus ciudadanos, para identificar los contagiados y aislarlos, pero también una parte fundamental de esta estrategia se basó en gran medida en la recolección de información acerca de sus ciudadanos y la gestión centralizada de estos datos a través de aplicaciones, a través de geolocalización. Ha sido realmente una demostración de cómo controlar adecuadamente la pandemia. Es cierto que hace unos días se conocía que había habido un pequeño rebrote, pero eso es normal. La cuestión es que entre los rebrotes lo que hay que ser es ágil y tomar decisiones rápidas para prever el crecimiento, ¿no? Lo mismo ocurre con China, que también utilizó el Big Data para controlar la propagación del virus, ¿no? China decidió ir recopilando datos con nombres, temperatura, viajes, movimientos y síntomas para luego procesarlos a través de Big Data y así extrajo conclusiones, tendencias y proyecciones para tomar decisiones que realmente también le ayudó mucho a bajar la curva de contagios y a controlar la pandemia allí en China. Taiwán es otro país también que ha utilizado el tema de Big Data, al igual que Shanghái. Uno de los temas importantes desde el punto de vista de la utilización de la inteligencia artificial y el Big Data aplicados al ámbito de la salud, en este caso al COVID, es la privacidad. Una buena organización, recogida y tratamiento de datos es imprescindible para tener la trazabilidad y el seguimiento de la enfermedad y establecer esas estrategias efectivas, pero al final esos datos vienen muchas veces del ámbito público o no tanto de empresas privadas, sino del ámbito particular de las personas, y ahí entramos pues en el ámbito de que hay una serie de derechos y niveles de privacidad recogidos en la normativa de protección de datos o GRDP a nivel europeo que impone ciertas limitaciones. Es cierto que en los países asiáticos esta legislación de protección de datos
no la tienen tan en cuenta, ellos son más flexibles en este ámbito, pero los países más occidentales, sobre todo en el ámbito europeo, esta legislación, digamos que es mucho más restrictiva, ¿no? Pero esto no implica que no se pueda hacer. Se puede hacer, al final hay capacidad incluso por un lado, de restringir los usos de los gobiernos o del ámbito privado que puedan hacer ciertas organizaciones de esta información, y por otro también hay capacidad de que sean las propias personas las que autoricen la utilización de estos datos para un uso, pues, de prevención y un objetivo social, como es que evitar una pandemia en los países occidentales. ¿De acuerdo? La importancia que tienen los datos a nivel europeo es fundamental y, bueno, lo demuestra que en febrero de este año de 2020 la propia Comisión Europea ha publicado la Estrategia Europea de Datos. El objetivo que persigue esta estrategia es convertir a Europa en una economía con agilidad en el manejo de los datos, más atractiva, segura y dinámica del mundo, lo que nos fortalecerá, ¿no?, como europeos, con información para reforzar nuestras decisiones y mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos, ¿no? De alguna manera, la Comisión Europea sí que identifica ciertos problemas para aprovechar el potencial, y es el riesgo de fragmentación entre Estados que impidan un mercado único, ¿vale? Los 4 pilares de esta Estrategia Europea de Datos están basados en un marco de gobernanza intersectorial. Lo importante aquí no es los sectores, y, por ejemplo, es claro, por ejemplo, que el COVID, aun siendo una pandemia que está abordándose de una manera importante desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, pero está teniendo un impacto global desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de los negocios privados, del comercio, de las pymes. El impacto es al final global, es intersectorial. Para eso también el segundo pilar del que hablan es impulsar determinados catalizadores, inversiones en datos y refuerzo de las capacidades e infraestructuras de Europa para albergar, tratar y utilizar los datos, mejorando la interoperabilidad. También desde el punto de vista de incorporar nuevas competencias, empoderar a las personas, invertir en cualificaciones y en pymes y generar espacios europeos de datos en sectores estratégicos y en ámbitos de interés público. Por tanto, hay un interés importante, ¿vale?, en Europa desde el punto de vista de impulsar todo lo que es la estrategia de datos. Y dentro de este ámbito quería explicaros, pues desde Grant Thornton también estamos impulsando proyectos en este sentido, ¿vale? Y os pongo un ejemplo muy concreto. Grant Thornton con otros socios se presentó a una convocatoria de ayudas de I+D+I de la Comunidad de Madrid, del Hub del 2018, en proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor. Las áreas temáticas eran nuevas tecnologías para la energía, la ciudad, la movilidad, la logística y la salud, ¿vale? Y fuimos adjudicatarios de un proyecto que llamamos Citizen Lab, fundamentalmente, bueno, un proyecto de 4 años con un presupuesto de 8 millones de euros, donde básicamente el objetivo era identificar patrones de comportamiento de los ciudadanos basados en fuentes de datos abiertas y anonimizadas para mejorar los servicios públicos, basados en metodología, Big Data e inteligencia artificial. Y en este caso nosotros lo centrábamos en 4 sectores de aplicación: automoción y movilidad, sanitario, infraestructuras y turismo. Fijaros la importancia que tiene. Nosotros este proyecto lo focalizamos en estos sectores. El COVID, por ejemplo, tiene un impacto importante en el sanitario, un impacto importante en la movilidad, un impacto importantísimo en el turismo, sobre todo en España, que somos un país donde la aportación del turismo a nuestro Producto Interior Bruto es muy relevante, y un impacto importante sobre las infraestructuras. Desde el punto de vista del alcance geográfico, nos limitábamos a la Comunidad de Madrid, pero la vocación del proyecto es extenderse a otras zonas geográficas. Lo que os comentaba, es un proyecto transversal que encaja muy bien, ¿vale?, de inteligencia artificial y data, que encaja muy bien con lo que os comentaba, ¿no?, con ese enfoque intersectorial, y que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo con el COVID. Desde el punto de vista de pandemia, que como no se ha preveído el contagio masivo, ¿no?, o sea, que no se han tomado medidas para que no se produzca ese contagio, ha tenido impacto en todos los sectores a nivel económico, ¿no? Este proyecto está basado en la ingesta de fuentes de datos abiertas, como os comentaba, de administraciones públicas, de ayuntamiento, del INE, de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado. Se crearán y estamos creando, en varios casos de uso, algoritmos que analizarán el comportamiento ciudadano mediante modelos analíticos y de inteligencia artificial,
y crearemos una plataforma de soluciones, para que nos dé esos resultados y se puedan tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Que esa es un poco la cuestión. Como casos de uso, por ejemplo, tenemos un caso de uso en el que estamos identificando, estamos vinculando los resultados en salud no solamente a estilos de vida y condicionantes de salud, sino a determinantes sociales, económicos y ambientales. Estamos utilizando hemos diseñado otro caso de uso también en el que, pues identificamos, si lo llamamos Madrid cerca de ti, identificamos qué servicios públicos tiene que tener cerca un ciudadano de donde vive para poder acceder en 10, 15, 20 minutos andando o en bicicleta a todos los servicios públicos que un ayuntamiento como es el de Madrid le debería de prestar y que tuviera todos a nivel de acceso en ese arco. Y, por ejemplo, otro proyecto muy relacionado con el tema del COVID, aunque no vinculado como tal a una pandemia, estamos generando también un caso de uso de optimización de vacunas, sobre todo vinculadas a la gripe anual que tenemos, ¿no? Hay un tema importante en la gripe y es que pues los sectores, los segmentos de la población sobre los que está recomendado que se vacunen todos los años, pues hay un porcentaje de vacunación que no es tan importante, o sea, no es tan alto como debería, ¿no? Entonces, ahí a través de nuestros algoritmos estamos viendo pues dónde hay buenas prácticas, identificando qué acciones se pueden implementar para mejorar esos porcentajes de vacunación y, además, en un segundo estadio, las administraciones están comprando vacunas y liberando presupuesto público en un mayor porcentaje, porque, claro, tienen que prever vacunas para mucha parte de la población que luego no se vacunan. Por tanto, esas vacunas son excedentarias y, al final, como solamente se pueden utilizar en el año, pues al final se tiran y, por tanto, pues hay un gasto público que se puede ahorrar, ¿no? Estos son dos ejemplos que estamos desarrollando. Desde el punto de vista de otro proyecto, que puede ser estamos en una plataforma que se llama Lastria, muy vinculada, está impulsando proyectos de blockchain en el ámbito nacional. Pues ahí estamos impulsando proyectos desde el punto de vista de digitalizar todo lo que es el salvoconducto de las empresas para que la población pueda o los empleados puedan ir a sus oficinas, y también estamos trabajando en el pasaporte sanitario. Todo esto al final está basado, como os comentaba, en Big Data, ¿vale? Y es la importancia al final de estas herramientas, ¿vale? Que yo creo que el COVID lo que va a generar es una mayor concienciación y realmente un impulso muy importante en los próximos años en su utilización, en su aplicación y realmente en la consecución de que las administraciones y los gestores tomen decisiones en base a datos fiables y tratados, ¿no?, de una manera adecuada y puedan valorar distintos escenarios de una manera coherente. ¿De acuerdo? Y, en principio, nada más. Simplemente agradeceros vuestra presencia y no sé si me he alargado mucho. Mira, tenemos un par de minutos para preguntas. Vale. Yo tenía guardada una que a raíz de lo que ibas diciendo, que me surgió un poco la duda, ¿no? Hablabas justo de trazabilidad de los contactos y demás, ¿no? Y después hablabas del concepto de privacidad. ¿Tú crees que en Occidente hay una confianza suficiente en las instituciones públicas y privadas como para, de alguna forma, ¿no?, ceder un poco de privacidad a cambio de poder tener esta trazabilidad de los contagios y demás? ¿Crees que eso es un punto clave? A ver, yo creo que hay dos cuestiones. Al final, la libertad individual puede derivar es soberana, entonces, pero tú eres soberano de tus datos. Lo que sí puedes hacer es compartirlos, como los estamos compartiendo. Es que yo creo que en este sentido que no hay una concienciación a nivel poblacional, a nivel de la población, de que nuestros datos están siendo gestionados por Google, por Amazon, por Twitter, por las principales plataformas sociales, y las están compartiendo. No solamente están compartiendo nuestros datos, nos están compartiendo nuestras imágenes, analizan nuestras imágenes, analizan nuestras conductas desde el punto de vista de viajes, de con quién nos interrelacionamos, de qué compramos o qué no compramos. No somos conscientes de que estamos proporcionando esos datos a empresas privadas
y no vamos a proporcionar los datos para mejorar la salud o evitar una pandemia. Yo creo que es un proceso de concienciación. Claramente la libertad de cada uno tiene que estar por encima en este sentido a la hora de la gestión de los datos, pero yo creo que si se conciencia efectivamente y adecuadamente a la población yo creo que en general debería o tendría que facilitar esos datos para que fueran gestionados. Siempre también te digo desde un punto de vista de la anonimización, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo que se sepa exactamente quién o cuál, perfectamente. Yo creo que en Corea, por ejemplo, sí que la aplicación te decía si tu vecino de arriba o del quinto, del cuarto o del tercero era el que tenía el COVID, ¿no? Llegaba a ese nivel de especificidad. A lo mejor aquí no es necesario eso. A lo mejor aquí lo que te tienen que decir es que extrema los riesgos porque en tu entorno de proximidad hay un contagiado o hay 3 contagiados. Con eso evitas problemas de identificar a la persona y de riesgos más desde el punto de vista de los datos personales, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay formas para conseguir que esto ocurra. La cuestión es que hay que implementarlas, hay que buscarla y hay que ser original e inteligente, ¿no? A la hora de aplicarlos a una sociedad occidental, ¿no? Y después, otra pregunta, y para terminar, ¿crees que en las administraciones hacen falta más perfiles profesionales especializados en datos, ya que los datos son y van a ser tan importantes? No sé si esto debería ser si debería ser una nueva tendencia o unos deberes, ¿no? Digamos, a ponernos. Yo creo que, pero no solamente en el tema de los datos y sobre todo en el tema del ámbito sanitario, yo creo que uno de los procesos que debemos hacer no tardando mucho, es valorar cuáles van a ser las profesiones del futuro y cuáles son las características del futuro que necesitamos de los trabajadores en el ámbito de los profesionales en el ámbito de la salud. Y seguramente nos encontramos con que las necesidades de evolución de los perfiles son muy relevantes, ¿vale? Que vamos a necesitar nuevos perfiles y vamos a necesitar nuevos skills para los que hay actualmente. O sea, cambios de los perfiles actuales y nuevos perfiles entre los que yo estoy de acuerdo que estarían todo lo que es gestores de datos e ingenieros vinculados al dato a nivel sanitario. Muy bien, oye, pues Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición y por dejarnos tus reflexiones. Bueno, mi compañero Mauricio os pasará el link donde si queréis compartir el vídeo o volver a visionarlo, si habéis llegado tarde, pues que tengáis acceso. Y nada más, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por dedicar este ratito y nada, esperamos volver a coincidir. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta Gracias. luego.